Bueno, muy buenas noches, estimados estudiantes. ¿Cómo me les ha ido? ¿Cómo están? Bien, profesor, Buenas gracias. noches. Buenas Buenas noches. Buenas noches para todos. Bueno, ya son las 8:02, 8:03 de la noche. Estamos ya 22 personas conectadas. Yo creo que ya podemos dar inicio, ¿cierto? Para no trasnocharlos tanto. Bueno, Señor. ¿qué tenemos para hoy? La clase anterior estábamos hablando sobre, habíamos estudiado las obligaciones y las prohibiciones tanto de empleadores como de trabajadores, ¿cierto? Miramos obligaciones del empleador, obligaciones del trabajador, prohibiciones al empleador y prohibiciones al trabajador. Y dijimos que el incumplimiento de cualquiera de ellas acarreaba, si la cometía el trabajador, acarreaba una justa causa para ser despedido. Si la cometía el empleador, acarreaba también una justa causa para que el trabajador renunciara y pudiera reclamarle al empleador la indemnización por despido indirecto o autodespido, ¿cierto? Que es la misma indemnización por despido sin justa causa. Y habíamos dicho que hoy íbamos a mirar las justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato, porque esas que vimos la clase pasada tan solo están subsumidas en una sola justa causa de las que vamos a mirar hoy. Entonces hoy vamos a terminar de mirar esas justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo. ¿Listo? Que es el tema, digamos, es el primer tema que les pide analizar la actividad entregable de la unidad 2. ¿Listo? Entonces les voy a compartir unas diapositivas que he preparado para esta clase. ¿Me confirman si ya observan la diapositiva? ¿Son tan amables? Sí, profe. Señor. Gracias. Bien, perfecto. Bueno, listo. Entonces hoy vamos a estudiar cuáles son esas justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo. ¿Qué es dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo? Pues terminar unilateralmente el contrato de trabajo significa que el contrato termina porque alguna de las dos partes, es decir, una parte, bien sea empleador o trabajador, deciden terminarlo de manera unilateral. Si es el empleador el que decide terminarlo de manera unilateral, entonces lo hace despidiendo al trabajador, ¿cierto? Si es el trabajador el que quiere terminarlo de manera unilateral, pues renuncia, ¿cierto? Pasa su casa, renuncia. Entonces, eso es una terminación unilateral, cuando uno de los dos es el que rompe el contrato. Porque hay terminación bilateral, que es cuando empleador y trabajador se ponen de acuerdo en liquidar el contrato y termina por mutuo acuerdo. Eso es una liquidación o una terminación bilateral del contrato. Entonces, aquí vamos a mirar cuáles son esas justas causas por las cuales cualquiera de las dos partes puede dar por terminado unilateralmente el contrato. Es decir, cuáles son esas justas causas por las cuales el empleador puede terminar el contrato de trabajo despidiendo al trabajador, ¿cierto? Es decir, porque el trabajador cometa alguna de estas justas causas, entonces le va a dar derecho al empleador a despedirlo de manera unilateral. O viceversa. Si es el empleador el que las comete, entonces le da derecho al trabajador a renunciar y a reclamarle la indemnización por despido sin justa causa. ¿Qué sucede si el empleador termina el contrato de manera unilateral con base en las justas causas que vamos a estudiar hoy? Pues no tiene que pagar ninguna indemnización por despido sin justa causa. Pagará la liquidación del contrato, sí, lo que te corresponde a prestaciones sociales, salarios y ya. Pero no tiene que pagar ninguna indemnización.
Mientras que si el empleador despide sin una justa causa al trabajador, ahí sí el empleador está obligado a pagar una indemnización por despido sin justa causa al trabajador. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cuáles son esas justas causas por las cuales puede dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo primero el empleador, ¿sí? ¿Dónde encontramos esas justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo? Las encontramos allí en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Allí nos dice, son justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo por parte del empleador las siguientes. Es decir, vamos a estudiar aquellas justas causas que le van a dar el derecho al empleador de dar por terminado unilateralmente el contrato. Es decir, que le van a dar el derecho al empleador de despedir al trabajador. ¿Listo? Es decir, que las conductas que vamos a mirar hoy, ahorita, van a ser conductas que va a realizar, que va a ejecutar el trabajador y le va a dar lugar al empleador a que éste le termine el contrato con una justa causa. ¿Listo? Es decir, esto que vamos a mirar hoy es lo que no debe hacer el trabajador para que no se gane un despido con justa causa. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cuáles son esas justas causas para que el empleador pueda despedir al trabajador? La primera, el haber sufrido engaño por parte del trabajador en la presentación de certificados falsos para su admisión o ingreso o tendientes a obtener un provecho indebido. Es decir, este es el caso en el cual el trabajador adjunta documentación falsa en su hoja de vida, por ejemplo, para ser admitido al empleo. Entonces adjunta certificados de estudio falsos, adjunta certificaciones laborales falsas y el empleador posteriormente constata y se da cuenta que algún certificado es falso, alguna constancia laboral es falsa, y con base en esa falsedad puede el empleador despedir con justa causa a ese trabajador por haberlo engañado, por haber mentido y haber falsificado certificados, ¿cierto? Entonces, claro, muchos trabajadores para mejorar su perfil de la hoja de vida, falsifican certificaciones laborales, incluso falsifican certificados de cursos, de talleres, de diplomados, de seminarios, ¿cierto? O compran el diploma falso, ¿cierto? O lo mandan a hacer. Incluso he conocido casos de profesionales que han falsificado su título profesional. Muchos casos han sido notorios, públicos. Hace como unos 15 años salió en las noticias de Colombia, los noticieros, el caso de un médico forense de medicina legal que se hacía pasar por médico y resulta que fueron a constatar y nunca se graduó. No se graduó, nunca terminó, él no era realmente médico, había estudiado como 7 semestres y había abandonado la carrera y nunca terminó y fungía como médico forense en medicina legal. Ah, imagínense. Entonces, bueno, casos de estos se han visto muchísimos, ¿no? O también el trabajador falsifica documentos, por ejemplo, para obtener un provecho indebido. Digamos que la empresa le dicen que aquel trabajador que tenga el certificado de inglés A1 o A2 puede tener derecho a un aumento de salario. Y entonces este personaje falsifica o lo compra o lo falsifica ese certificado, ¿cierto? Entonces, cualquier tipo de engaño mediante documentación falsa es causal de despido con justa causa. Segunda causal. Ojo, todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos o grave indisciplina en que incurra el trabajador en sus labores
contra el empleador, contra los miembros de la familia del empleador, contra el personal directivo o sus compañeros de trabajo. Es decir, aquí hay 4 verbos rectores, que es todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos o grave indisciplina. 4 conductas que cometa el trabajador en contra de su empleador, ojo, primero en el ejercicio de sus labores, segundo, o bien sea contra el empleador, contra los familiares de este, contra el personal directivo o contra los compañeros de trabajo, es decir, contra cualquier persona de la empresa en sus labores, ¿no? Ahora miremos esas 4 conductas o verbos rectores. Todo acto de violencia. Todo acto de violencia, la violencia puede ser física o psicológica o verbal, ¿cierto? Entonces, aquel trabajador que agrede físicamente a un compañero, a su jefe o a un directivo, ¿cierto? Ya está inmerso aquí en esta causal de despido. El trabajador que ejecuta violencia psicológica con sus compañeros de trabajo, ¿cierto? Bajo amenazas, pues también está inmerso en esta conducta de violencia, ¿cierto? La injuria. La injuria es una conducta que consiste en imputarle a una persona, en este caso a un compañero de trabajo o al jefe o a cualquier directivo de la empresa o a cualquier trabajador de la empresa, imputarle una conducta deshonrosa sin ser cierta, ¿sí? Y se diferencia la injuria de la calumnia en que la calumnia es también imputarle a una persona una conducta, pero ya no deshonrosa, sino delictiva, sin ser cierto. Entonces, en la calumnia es cuando uno dice, es que fulanito es ladrón, fulanito es narco, fulanito es paraco, fulanito es guerrillero, fulanito es un violador, fulanito es un acosador, ¿sí? Todas esos comentarios lo que hacen es imputar una conducta delictiva a la otra persona, sin ser cierto. Eso se llama calumnia. Pero cuando yo imputo una conducta deshonrosa, ya no delictuosa, sino deshonrosa, por ejemplo, yo digo, es que fulanita es prostituta o es prepago, ¿sí? Pues ser prepago o ser prostituta no es delito, pero sí es una conducta deshonrosa, ¿cierto? O puede ser deshonrosa para ella, ¿cierto? Y más si no es realmente así. O como cuando yo le imputo una condición sexual a una persona sin serlo, cuando yo digo, es que fulanita es lesbiana o fulanito es gay, y resulta que no lo es, ¿cierto? Entonces, ser gay pues no es delito ni es una conducta deshonrosa, pero imputarle esa condición a una persona que no lo es, para esa persona sí puede ser deshonrosa, ¿cierto? Entonces, aquí la injuria tiene que ver más que todo con levantar chismes, de los compañeros de trabajo, de los jefes, de los directivos, de cualquier persona en la empresa. Entonces, ojo con esos chismes, con esos comentarios que se hacen de los compañeros de trabajo, con esas injurias, porque son causales de despido. ¿Listo? Y el otro verbo dice malos tratamientos o grave indisciplina. Pues malos tratamientos es aquel trabajador que contesta de manera grosera, que trata mal a sus compañeros, que le responde grosero a los jefes, a los directivos, con ademanes o con expresiones groseras, con palabras soeces, ¿sí? Le habla feo a la gente, tiene malos tratamientos. Esa persona también está incursa en una causa de despido, una justa causa de despido. O grave indisciplina, un trabajador que es muy indisciplinado, que no cumple el reglamento interno de trabajo, que es desobediente, que llega tarde, que se va temprano, que entrega tarde las tareas, que queda mal, que no es responsable, bueno, es indisciplinado, ¿cierto? Entonces miren todas las conductas que hay aquí subsumidas en esta segunda justa causa, ¿no? Miremos la tercera. La tercera es idéntica a la segunda, solo que se van a diferenciar en que esta segunda son estos actos en ejercicio de sus labores y la tercera son los mismos actos, pero fuera del servicio.
Es decir, todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos, grave indisciplina, pero en que incurra el trabajador fuera del servicio, en contra también de su jefe, de los familiares, de los socios, jefes de taller, vigilantes, compañeros de trabajo. Es la misma conducta, pero fuera del trabajo, ¿cierto? Cuarta, todo daño material causado intencionalmente a los edificios, obras, maquinarias y materias primas, o instrumentos y demás objetos relacionados con el trabajo. Es decir, aquí la conducta consiste en aquel trabajador que de manera intencionada, es decir, con dolo, con la intención de causarle daño al empleador, causa un daño material a los edificios, a las oficinas, a las obras, a las maquinarias, a las materias primas, a los instrumentos o elementos de trabajo, ¿cierto? Que le causa un daño de manera intencionada a las cosas de la empresa o a las edificaciones del empleador, ¿sí? De manera intencionada, no de manera involuntaria, ¿no? Sino de manera intencionada. Y toda grave negligencia, dice la misma cuarta, dice grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de las personas o de las cosas. Es decir, aquí también se castiga la grave negligencia, que llegue a poner en peligro a las personas o a las cosas de la empresa. Toda grave negligencia, por ejemplo, una persona encargada de la manipulación de elementos químicos, de sustancias químicas en un laboratorio, y pese a que sabía que no se podían dejar destapados porque se podía generar una explosión, de manera negligente los dejó destapados bastante tiempo y ocurre la explosión, se incendia la empresa, la fábrica, y se pone en peligro las personas y las cosas del empleado, ¿cierto? Esa grave negligencia, pues es causal de despido, Quinta, todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el taller, establecimiento o lugar de trabajo en el desempeño de sus labores. Aquí se castiga todo acto inmoral o delictuoso. Ojo, todo acto inmoral siempre va a ser delictuoso. Perdón, todo acto delictuoso siempre va a ser inmoral, pero no todo acto inmoral es delictuoso, ¿sí? Todo delito es inmoral, pero no todo acto inmoral es delictuoso. Es decir, hay unas conductas que son inmorales, pero no son delito, ¿cierto? Y hay otras conductas que son delictivas, ¿cierto? Y que a la vez son inmorales. Entonces, aquí es la comisión del trabajador de cualquier conducta, primero delictiva, que robe, que amenace, que extorsione, que estafe, que agreda física o que agreda, que ejerza violencia, que cometa cualquier conducta, cualquier delito, ¿cierto? Cualquier delito. Cualquiera de los delitos que conocemos en Colombia y que tenemos tipificados en nuestro Código Penal colombiano. Causal de despido inmediatamente. Y todo acto inmoral, pues un acto inmoral, los actos inmorales también pueden ser muchísimos, son aquellos que atentan contra la buena moral y las buenas costumbres de las personas, ¿cierto? Un acto inmoral sería, por ejemplo, no sé, bajarme los pantalones en medio en medio de una reunión de la empresa, ¿cierto? Eso es un acto inmoral, ¿no? O enseñarle los genitales a los compañeros o a las compañeras de trabajo, ¿cierto? O encontrar a una pareja de trabajadores teniendo relaciones sexuales en el baño o en las oficinas de la empresa, ¿cierto? Todo eso pueden constituirse como actos inmorales, ¿cierto? Pese a que no sean delito, son actos inmorales. Y súmale a eso, pues toda conducta delictiva, ¿no? Trabajador que roba, trabajador que es violento, el trabajador que estafa, que engaña, todos los delitos que pueda cometer. Y la sexta, esta sexta tiene que ver con la clase anterior, póngale atención. Dice, cualquier violación grave de las obligaciones
o prohibiciones especiales que incumben al trabajador de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, es decir, las que vimos en la clase anterior. ¿Ven? Porque era importante mirar las obligaciones y prohibiciones, porque todas ellas están subsumidas en esta cesta causal, con esta cesta justa causa de despido. Es decir, que si se incumple cualquiera de esas de allá, bien sea cualquier obligación o se comete cualquier prohibición de esas que vimos allá en el artículo 58 y 60 de la clase anterior, pues es una justa causa también de despido. ¿Listo? La séptima, la detención preventiva del trabajador por más de 30 días. Es decir, cuando un trabajador es detenido y dura más de 30 días detenido, ¿cierto? A menos que sea absuelto. ¿Sí? Si es absuelto, pues no habrá lugar a despido con justa causa. O a menos que, o también puede ser que no dure los 30 días detenido, dure menos, por ejemplo, dure un día, pero que la causal por la cual estuvo detenido se subsuma en otra de las causales. Por ejemplo, un trabajador que golpeó a su empleador, lo golpeó, lo lastimó, causó unas lesiones personales y duró detenido tan solo una hora en la estación. O sea, ni siquiera un día, una hora. Ustedes dirían, no, pero entonces como no duró 30 días no es causal de despido. Pero resulta que como el acto de violencia también está subsumido en otra causal, pues justa causa de despido, va para afuera, si no dure los 30 días detenido. ¿Listo? Octava, el que el trabajador revele los secretos técnicos o comerciales o dé a conocer asuntos de carácter reservado con perjuicio de la empresa. Es decir, aquí lo que se castiga es la falta de fidelidad y lealtad del trabajador para con el empleado. Recuerden que una de las obligaciones generales una de las obligaciones generales del trabajador es la fidelidad, obediencia y fidelidad. ¿Recuerdan? Aquí se traicionaría o se incumpliría su obligación de la fidelidad, porque si el trabajador está revelando secretos técnicos o comerciales de la empresa o da a conocer asuntos de carácter reservado con otros, pues puede perjudicar a la empresa. Yo no sé si les comentaba, yo creo que les comenté la clase pasada el caso de las dos empresas de tecnología cuando iban a salir con la tablet al mercado, ¿cierto? Que un desarrollador de la empresa que estaba trabajando ya con el proyecto de las tablets, en medio de unos tragos le cuenta a otro ingeniero desarrollador de la competencia el proyecto de las tablets y al otro día este va y comenta en su empresa y se ponen a trabajar el mismo proyecto y salen primero al mercado con las tablets que la empresa que inicialmente había empezado a desarrollar ese proyecto. Pues imagínense el perjuicio económico tan grande que le causó a la primera empresa, porque si donde hubiera salido la primera empresa con la tablet, pues hubiera hecho un platal increíble, ¿no? Entonces, aquí lo que se sanciona es eso, revelar secretos técnicos o profesionales o asuntos de carácter reservado que le puedan causar un perjuicio a la empresa, ¿no? Por ejemplo, usted entregarle a otra empresa o a un tercero la base de datos de los clientes de la empresa para la que usted trabaja, ¿sí? Pues eso no se debe hacer y más si hay competencia, ¿no? Novena, el deficiente rendimiento en el trabajo, es decir, el deficiente rendimiento del trabajador en relación con su capacidad previa y con el rendimiento promedio en labores análogas cuando no se corrija en un plazo razonable a pesar del requerimiento del empleador. Entonces aquí, esta tiene que ver con que el trabajador baja su rendimiento laboral. Un trabajador que antes al día, no sé, confeccionaba 3 camisas, ahora confecciona una. Entonces lo llama, aquí el código sustantivo y la jurisprudencia, la doctrina ha dicho que el empleador, cuando eso ocurra, debe llamar al trabajador y debe indagar las razones por las cuales el trabajador ha bajado su rendimiento en el trabajo. Y debe escucharlo en descargos y debe darle
un periodo razonable para que recupere su capacidad, su rendimiento en el trabajo, ¿cierto? No, que es que el trabajador estaba triste, deprimido porque le terminó la novia. Bueno, tranquilo que usted al cabo de un mes ya lo ha asimilado mejor y fresco que esa tristeza se le va a ir y recupérese, salga de esa tristeza y olvídese y siga adelante, hermano, porque usted no puede quedar en el problema, ¿cierto? Entonces, es eso, es como darle un tiempo razonable al trabajador para que salga del problema que lo está aquejando y retome su capacidad. Si después de ese requerimiento y de ese tiempo razonable el trabajador no recupera su capacidad laboral, es decir, su rendimiento, puede el empleador despedirlo con justa causa. Antes no, antes debe, digamos, escucharlo y darle un plazo, ¿no? 10ª, la sistemática inejecución sin razones válidas por parte del trabajador de las obligaciones convencionales o legales. Es decir, aquí es cuando el trabajador de manera sistemática, de manera ya reiterativa, deja de realizar sin ninguna razón o deja de cumplir sus obligaciones contractuales o legales, ¿cierto? Entonces ese trabajador que, por ejemplo, incumple la jornada laboral, llega tarde siempre 15 minutos, se va antes siempre 15 minutos, o aquel trabajador que no usa las herramientas de protección personal, los elementos de protección personal, no acata, digamos, las directrices de seguridad y salud en el trabajo, y ya lo hace de manera sistemática, ¿cierto? Sin ninguna razón válida. Ese trabajador está inmerso en una justa causa de despido. La 11. Todo vicio del trabajador que perturbe la disciplina del establecimiento. Aquí cuando se habla de todo vicio del trabajador no se refiere solamente a los vicios o al vicio de las drogas o el alcohol o el cigarrillo o el tabaco, ¿cierto? Se refiere a cualquier tipo de vicio que tenga el trabajador que perturbe la disciplina del establecimiento. Entonces hay trabajadores que son adictos, por ejemplo, al teléfono, ¿cierto? Y están todo el tiempo hablando por teléfono. Esos trabajadores, o están chateando todo el tiempo, esos trabajadores que pierden mucho tiempo en el teléfono, pues no rinden y baja, digamos, el nivel de producción de la empresa, ¿cierto? No va a rendir igual. Y puede perturbar también la disciplina del establecimiento, ¿cierto? Hay trabajadores, por ejemplo, que para poder trabajar necesitan estar escuchando música. Yo tuve una compañera de trabajo que para ella todos los días tenía que trabajar escuchando música carrilera, música popular. Ponía la música a alto volumen en su computador. Pues ya trabajamos como 7, 8 personas en una oficina pequeñita, todos ahí. Hasta que un día le dijimos, diga, venga, pero ya tiene que bajarle a eso, tiene que pararla porque no nos está dejando concentrar. Y usted pone eso a alto volumen y todos los días ya nos tiene aburridos con esa música. Por favor, póngase unos audífonos o bájele a eso, pero déjenos trabajar, ¿cierto? O si no, nos va a tocar presentar la queja ante el gerente de la entidad. Entonces, tiene que ver con muchas cosas de estas, ¿no? Que perturbe la disciplina del establecimiento. 12. La renuencia sistemática del trabajador. ¿Qué es la renuencia? ¿Qué es ser renuente? Una persona renuente es aquella que no quiere hacer caso, que no quiere colaborar, que no quiere acatar, que no tiene interés ni voluntad de aceptar lo que se le está diciendo o lo que se le está mandando a hacer, ¿cierto? La falta de voluntad para obedecer o para acatar las directrices que se le dan. Entonces aquí dice ya la renuncia sistemática, es decir, ya cuando el trabajador de manera sistemática deja de aceptar las medidas preventivas, ¿cierto? Es decir, no hace caso, por ejemplo, del uso de los elementos de protección personal, no pone en práctica las recomendaciones que le da medicina
salud, seguridad y salud en el trabajo, que le dan las capacitaciones, no usa los elementos de protección personal, ¿cierto? No implementa adecuadamente las medidas profilácticas o curativas que le prescriba el médico de la empresa o seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? O cualquier enfermedad o cualquier autoridad del ramo, no sé, que el Ministerio de Salud recomienda no hacer tal postura o tales actividades o no soldar sin gafas y el trabajador de manera ya renuente, de manera sistemática, no usa gafas, no se las pone, no quiere ponérselas, ¿cierto? Pues está inmerso en una justa causa de despido. La 13 tiene que ver ya con la ineptitud del trabajador para realizar la labor encomendada. Cuando se habla de ineptitud del trabajador, ya quiere decir que el trabajador no reúne las capacidades, las competencias necesarias para realizar la labor, ¿cierto? Es como si se pusiera, por ejemplo, un abogado a manejar la contabilidad de la empresa. Pues ese abogado no va a ser un inepto para eso porque los abogados somos malísimos para la contabilidad, porque nunca vimos nada de eso en nuestra universidad, en nuestro pregrado, ni siquiera vimos matemáticas. Desde el colegio dejamos de ver matemáticas, ¿cierto? Entonces, pues claro, ese trabajador va a estar inmerso en una justa causa de despido por ineptitud para desempeñar la labor encomendada. Tiene que ver con eso, ¿cierto? Con la falta de conocimientos, de capacidades, de actitudes, de competencias para ejecutar la labor. Es como, por ejemplo, poner a una persona que es mal geniada, que es amargada y que es grosera o guache en el trato hacia las personas, ponerla a atender público, ¿sí? Ponerla al servicio del cliente. Pues esa persona no va a ser apta para realizar esa labor, ¿cierto? Porque va a espantar a los clientes. Allí se necesita gente carismática, gente amable, gente afectiva, gente que genere un buen trato, ¿no? No serviría a esta persona allí. 14. Aparte subrayado condicionalmente exequible, dice el reconocimiento del trabajador de la pensión de jubilación o de invalidez estando al servicio de la empresa. Esto es cuando el trabajador, estando al servicio de la empresa, estando trabajando, se pensiona por vejez o por invalidez, ¿cierto? Es decir, cumplió la edad de pensión, de vejez, tiene las semanas cotizadas, solicitó la pensión y, ojo, le reconocen la resolución y ya lo han incluido en nómina y ya recibió su primera mesada pensional. Lo mismo sucede con la pensión de invalidez. Trabajador que padece una enfermedad de origen común o laboral, un accidente de origen común o laboral, que lo incapacitó con más de 50 puntos y que reúne las semanas necesarias cotizadas al fondo de pensiones para poder obtener una pensión de invalidez. Entonces ese trabajador, una vez se le reconozca su pensión de invalidez y empiece a recibir su primer mesada pensional, pues se le puede despedir con justa causa. ¿Qué sucedía antes del 2000? Sucedía que los empleadores despedían al trabajador apenas le llegaba la resolución de notificación de reconocimiento de la pensión y lo despedían. Resulta que en esa época, entre el reconocimiento de la pensión hasta el momento en que lo incluyeran en nómina y recibiera su primera mesada pensional, podía pasar un año y medio, hasta 2 años. Y entonces despedían al trabajador con la sola resolución de reconocimiento. Y duraba 2 años, año y medio, sin recibir salario, sin recibir la pensión. Lo mandaban, digamos, a la calle sin ningún ingreso. Entonces la Corte Constitucional dijo, ojo, no, tienen que esperar a que, no solo a que le reconozcan la pensión a través de la resolución, sino hasta que sea incluido en nómina y devengue la primera mesada pensional, le consignen la primera mesada pensional, que de ahí en adelante ya se la empiezan a consignar todas mes a mes, hasta la que le consignen la primera. Entonces se extendió hasta allá, ¿no? 15. Ojo con esta 15, porque esta 15 aquí está incompleta. Profe, disculpa.
Sí, señor. Tengo una duda. Sí, claro. Digamos, dos empleados ya para la pensión. Dios no quiera le pase a alguno algo y los dos están trabajando con el gobierno. Le pasa algo a la persona, a la mujer o al hombre y están próximos a la pensión, los dos. Sí. A la persona que queda viva, la pensión, le dan la pensión de ella y él también llega a coger su pensión, ¿o no? ¿Me entiende? Sí, sí, te entiendo. O sea, hay digamos, una pareja de Trabajan en el esposos, gobierno, trabajan en los el dos, gobierno, ya están cerca a pensionarse y ocurre un accidente o le ocurre algo a uno de los dos, ¿sí? ¿cierto? Sí. Entonces, depende. Digamos, puede suceder, por ejemplo, que uno de los dos tenga un accidente, ¿cierto? Y, y quede, digamos, con una pérdida de capacidad laboral del 50% o más. Esa persona, por ejemplo, podría tener derecho a la pensión de invalidez y pensionarse por invalidez, que es una pensión distinta a la de vejez, ¿sí? Y, y entonces esa persona recibiría su pensión de invalidez y su esposa, de manera totalmente independiente, como ella sigue cotizando, sigue trabajando, ella recibiría su pensión de vejez cuando cumpla la edad y las semanas cotizadas. Entonces, que le ocurra algo a alguno de los dos no impide que el otro reciba la pensión que le corresponde, ¿cierto? Cada uno recibe su pensión siempre y cuando reúna los requisitos para la pensión. Ahora, si llegase a fallecer uno de los dos, por ejemplo, fallece el esposo, ¿cierto? En un accidente, la señora recibe la pensión que le correspondería al señor, queda con la pensión de sobrevivientes. Ella puede seguir trabajando, seguir cotizando para su pensión de vejez y cuando cumpla la edad y las semanas cotizadas para su pensión de vejez, puede recibir también su pensión de vejez y quedar con la pensión de sobreviviente, seguir devengando la pensión de sobreviviente de su esposo y la de ella de vejez. Y no hay ningún problema, no serían incompatibles, ¿sí? No son incompatibles la pensión de sobreviviente con la pensión de vejez. Es decir, cualquiera de los dos cónyuges puede recibir la pensión de sobreviviente del otro y cuando cumpla sus requisitos de edad y semanas, recibir su pensión de vejez, quedaría con dos pensiones. Lo que no se puede hacer es recibir pensión de invalidez y recibir pensión de vejez. Eso sí no se puede. Es decir, la misma persona no puede tener derecho a una pensión de vejez y a una de invalidez. O se tiene la de invalidez o se tiene la de vejez, pero no se pueden tener las dos. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, gracias, tenía esa duda. Gracias. Vale, con gusto. Bueno, entonces, esta 14 hay que esperar al pago de la primera, a la consignación de la primera mesada pensional. Esta 15, hay que ponerle mucha atención a esta 15 porque esta 15 está muy relacionada con el caso de la actividad entregable de la unidad 2. Pero ojo porque aquí a esta 15 le hace falta algo. Le hace falta incluirle los pronunciamientos de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia y una ley que reguló un tema que aquí no quedó incluido y debería estar incluido en este numeral 15 del Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 62 del Código. Aquí nos dice, ojo, nos dice que es justa causa la enfermedad contagiosa o crónica del trabajador que no tenga carácter de profesional, es decir, que no sea de origen laboral, que sea de origen común, así como cualquier otra enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo. Ojo, cuya curación no haya sido posible durante 180 días, durante 6 meses, cuya curación no haya sido posible durante 6 meses. El despido por esta causa no podrá efectuarse sino al vencimiento de dicho lapso, es decir, después de los 6 meses. Y no exime al empleador pues, de las prestaciones e indemnizaciones legales y convencionales derivadas de la enfermedad. Ojo con esto. Aquí uno lo lee así y uno creería
que no, pues una vez el trabajador cumpla 6 meses de estar enfermo y no se haya podido curar, yo lo puedo despedir y chao. No. Resulta que como vamos a verla en la siguiente clase, vamos a mirar el fuero de estabilidad laboral reforzado por debilidad manifiesta o por enfermedad o por incapacidad o por discapacidad, ¿cierto? Vamos a mirar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, así como una ley que vamos a estudiar allá, nos dice que para que el empleador pueda dar por terminado el contrato de trabajo de un trabajador que se encuentre en un estado delicado de salud, ojo, tiene que pedir permiso al inspector de trabajo y es el inspector de trabajo quien le debe autorizar o no el despido a ese empleador. Si el inspector de trabajo no autoriza el despido y el empleador aún así es terco e insiste en despedir a ese trabajador, se va a ganar una demanda terrible porque va a tener que al final del proceso va a tener que pagarle todos los salarios y todas las prestaciones sociales dejadas de percibir por ese trabajador durante todo el tiempo en que estuvo desvinculado hasta cuando lo reintegren, porque el fallo va a ordenar el reintegro del trabajador. Tras de eso hay que pagarle al trabajador una indemnización de 180 días de salario, o sea, de 6 meses de salario, más los salarios de los 2, 3, 4 años que estuvo desvinculado y que duró el proceso, más las prestaciones sociales de ese mismo periodo, más el cálculo actuarial de las cotizaciones a pensión, que eso es altísimo, más el reintegro al trabajador. Entonces, es un asunto bien delicado proceder de esa manera, despedir así, sin permiso del inspector de trabajo. Sí, Félix, pregunta. Profe, ¿sí me escucha? Buenas noches. Sí, sí, te escucho bien, Félix. Profe, listo. Si un trabajador ya está pensionado, pero entra en el fuero, y pues yo creo que el fuero creo que son 3 años, ¿cierto? Pero si él presenta una conducta, ¿él se le puede cancelar contrato en la empresa? ¿Cómo así? No te entiendo la pregunta, Félix. Cuando Explícamela mejor. Listo. Cuando el trabajador se va a pensionar, él entra en un fuero, ¿cierto? Que creo que no se puede tocar para la pensión, Sí, algo así. sí, cuando está Prepensionado. prepensionado, exactamente. Eso. Pero si el trabajador se porta mal, ¿él se le puede cancelar contrato? No sé, pregunto, tengo esa duda. Claro, claro, porque ojo que, digamos, esa estabilidad laboral reforzada por estar cerca a los años de pensión, estar en los últimos 5 años para pensionarse, no lo exime de un despido con justa causa. Lo que sucede es que el empleador no puede despedir sin justa causa a ese trabajador, sin justa causa, pero sí lo puede despedir con justa causa. Ojo, lo puede despedir con justa causa, ¿sí? Porque es que imagínense entonces un trabajador que robe al empleador, que maneje la caja y todos los días se lleve 20.000 pesos de la caja y ya lo tengan grabado y ya estén las pruebas de que efectivamente el trabajador roba de la caja, todos los días se saca 10.000, 20.000, 15.000 pesos, ¿sí? Justa causa, comete un delito. Y entonces imagínense el empleador tener que aguantarse de trabajador ahí durante 5 años más que porque está próximo a pensionarse. No, va para afuera de una, porque hay una justa causa. La prohibición es en despedir sin justa causa, pero no para despedir con justa causa. ¿Listo? Félix. Sí, señor, profe, ya he entendido. Bien, Félix. Bueno, entonces, ojo que aquí esta 15, como se ve aquí, no le falta incluirle la jurisprudencia de la Corte Constitucional, le falta incluirle una ley que vamos a estudiar la próxima clase sobre el fuero de estabilidad laboral reforzado por debilidad manifiesta. Vamos a mirar la próxima clase. Entonces, ojo que esto no opera así. No es que el trabajador se enfermó y que porque no es de origen laboral, entonces lo puedo despedir después de 6 meses. Si tiene una enfermedad que no ha sido curada en 6 meses, entonces chao. No. Si el empleador quiere hacer eso, debe pedirle un permiso al inspector de trabajo. El inspector de trabajo va a valorar si ese trabajador se encuentra en condiciones
o no de conseguir, por ejemplo, otro empleo, si se encuentra en un estado de debilidad manifiesta o no, ¿cierto? Y lo más seguro es que ese inspector de trabajo va a garantizarle la estabilidad laboral a ese trabajador, lo va a proteger, lo va a amparar, porque la Constitución le dice que debe ampararlo y debe protegerlo, porque es una persona que se encuentra en un estado de debilidad manifiesta, y si el empleador lo bota a la calle, pues lo manda a aguantar hambre y lo deja sin seguridad social, ¿sí? Porque de lo contrario, ese trabajador tendría que cotizar de manera independiente para poder seguir teniendo acceso al sistema de salud. Y si está delicado, enfermo, sería un atentado contra la vida de ese trabajador. Entonces, por eso opera ese fuero de estabilidad laboral reforzado, que de ese fuero y de los otros hablaremos la próxima clase. ¿Alguien iba a decir algo por ahí? Qué pena, es que como tengo aquí la diapositiva, no alcanzo a ver la... Profe, esas pensiones así por invalidez y todo eso siempre salen muy bajitas, ¿cierto? Muy peladas. Depende, digamos, del salario sobre el cual o del ingreso sobre el cual cotiza el trabajador. Depende de las semanas cotizadas que llevaba el trabajador, porque la liquidación varía de acuerdo a las semanas que tenía cotizadas el trabajador y de acuerdo al ingreso base de liquidación del trabajador, ¿sí? Entonces, eso depende exclusivamente de esos dos factores, del ingreso base de liquidación, es decir, del salario sobre el cual cotizaba el trabajador, y segundo, del número de semanas que llevaba cotizadas ese trabajador, porque dependiendo de eso se va a aplicar una tasa de reemplazo, que son unos porcentajes que empiezan en el 45% y pueden llegar hasta el 80%, hasta el 90% en pensión de invalidez podría llegar bien alto, si el trabajador necesita, por ejemplo, la ayuda de alguien más para valerse en sus necesidades básicas, ¿sí? Eso lo miraremos cuando lleguemos allí a la unidad 3 de seguridad social, ¿listo? Cuando miremos la pensión de invalidez. Bueno, entonces esta 15, listo. Esas 15 que acabamos de mirar son las justas causas por las cuales el empleador puede terminar unilateralmente el contrato de trabajo, es decir, por las cuales el empleador puede despedir al trabajador, ¿sí? Es decir, esas 15 situaciones son en las que no debe estar el trabajador si no quiere que lo despidan, ¿sí? Si no quiere que lo despidan. Ahora miremos cuáles son las justas causas por las cuales el trabajador puede renunciar y puede reclamarle al empleador la indemnización por autodespido o despido indirecto. ¿Por qué se llama autodespido o despido indirecto? Porque aquí quien va a ocasionar la renuncia del trabajador es el empleador. Es decir, aquí es cuando el empleador incumple o comete una de estas causales que vamos a mirar aquí y hace que el trabajador se aburra, se incomode y se vaya, ¿cierto? Es decir, estas son cuando el empleador incumple con lo que debe cumplir, ¿cierto? Sumadas a esas obligaciones que vimos en la clase pasada y a esas prohibiciones que vimos en la clase pasada del empleador. Estas son otras adicionales. Miremos cuáles son. Primera, el haber sufrido engaño por parte del empleador respecto a las condiciones de trabajo. Es decir, aquí es el trabajador el que es engañado por el empleador frente a las condiciones de trabajo. Entonces es un empleador que le promete muy buenas condiciones a un trabajador para llevárselo a trabajar. Dice, venga, váyase conmigo para esta finca por allá en el Bichada o por allá en los llanos orientales, que me cuida la finca, yo le voy a pagar, le voy a dar 2,5 millones, le doy mercado, le doy la alimentación, no va a tener que pagar nada, se puede ir con su familia y puede ahorrar su salario, le va a quedar libre. Y resulta que el trabajador se va convencido de esas condiciones y llega allá. Resulta que el empleador le sale con un salario mínimo y le dice que no le va a pagar más porque le está dando la alimentación y le está dando la vivienda y que eso se lo descuenta del salario. Entonces, hay un engaño ahí, ¿cierto? El empleador no le cumple al trabajador. El trabajador puede renunciarle, en la renuncia manifestar
que renuncia por esa causal, ¿cierto? Y después acudir a un proceso judicial y cobrar su indemnización por despido sin justa causa o por más bien por autodespido o despido indirecto, ¿cierto? ¿Por qué despido indirecto? Porque aquí es el empleador el que con su conducta está de manera indirecta despidiendo al trabajador, o sea, haciendo lo que renuncie, ¿sí? Se llama despido indirecto o autodespido porque es el mismo trabajador el que se autodespide, el que renuncia, pero porque el empleador le incumple. La segunda, todo acto de violencia, malos tratamientos o amenazas graves inferidas por el empleador contra el trabajador o los miembros de su familia, dentro o fuera del servicio, o inferidas dentro del servicio por los parientes, representantes o dependientes del empleador con el consentimiento de la tolerancia de éste. Es decir, aquí lo que se sanciona es que el empleador trate al trabajador con actos de violencia. Ese empleador que manda con groserías, con malos tratamientos o con amenazas, ¿cierto? O que empuja a los trabajadores o les pega. Ese trabajador que realice ese empleador que realice cualquier acto de violencia, de malos tratamientos o amenazas graves contra el trabajador, ¿cierto? Ojo, contra el trabajador o los miembros de la familia del trabajador, dentro o fuera del servicio, ¿cierto? O que la realicen los parientes o los familiares o los mismos representantes del empleador, es decir, los directivos de la empresa, y que tenga conocimiento de esto el empleador, el dueño de la empresa, y que lo tolere, pues está inmerso en la justa causa para que el trabajador renuncie y le cobre la indemnización por autodespido, despido indirecto, que es la misma indemnización por despido sin justa causa. Es decir, dentro de esa facultad subordinante que tiene el empleador, acuérdense que hay unos límites y tiene derecho a dar órdenes, pero dentro del marco del respeto de la dignidad del trabajador y los derechos del trabajador, ¿cierto? No a los madrazos, no a los malos tratamientos, no bajo amenazas, ¿cierto? Ese empleador que amenaza todo el tiempo al trabajador de que si no obedece lo va a despedir, si no hace las cosas como él se las pide lo va a echar a la calle, pues no. Profe, pregunta. Señor. Sí, bueno, si el administrador, bueno, tiene su equipo de trabajo, pero bueno, uno renuncia supuestamente por acoso laboral, él automáticamente puede ir al Ministerio de Trabajo. ¿Ahí quién incurre? ¿El administrador o la empresa como tal? ¿Cómo así? No te entiendo. Si quién acude al Ministerio de Trabajo. El trabajador, sí, y sí, pone la queja. Automáticamente, sí. O sea, el ministerio, ¿cómo le digo? ¿Llega a los alineamientos al administrador o a la empresa como tal? No, a la empresa como tal. Lo que pasa es que el administrador simplemente es un representante o un directivo del empleador. Y todo lo que el directivo o el representante del empleador cometa en contra de sus trabajadores, obliga directamente al empleador, al dueño de la empresa o al representante legal de la empresa. Es decir, quien responde es el dueño de la empresa o el representante legal de la empresa, ¿sí? Por los actos que cometan sus empleados, sus directivos, sus supervisores, sus jefes de dependencia, ¿sí? Y si se demanda, si se acude, por ejemplo, a un proceso, una demanda por acoso laboral ante los juzgados laborales, pues quien va a responder es el empleador, la empresa, ¿sí? Cosa distinta es cuando se está en el servicio y se empieza a recibir actos de acoso laboral y se activa internamente dentro de la empresa el comité de convivencia laboral, ¿sí? Es decir, el trabajador pone la denuncia al comité de convivencia laboral en contra ahí sí del administrador o de quien le esté ejerciendo o ejecutando esos actos de acoso laboral, y ahí sí lo citan es a los dos, ¿sí? Citan al administrador y citan al trabajador y le dicen, bueno, aquí está pasando esto y esto y esto, ¿qué es lo que está pasando?
se escuchan los descargos del administrador, se escuchan a los dos, se les dan unas charlas, incluso unas capacitaciones, se les invita a arreglar la relación laboral, a respetarse, se les hace un seguimiento y digamos que se pone en observación esa relación, ¿no? Y si la cosa continúa así, pues ese administrador puede ser despedido por ejecutar actos de acoso laboral, porque es que esos actos de acoso laboral que él está ejecutando involucran directamente a la empresa, al empleador, al dueño. Y en caso de que tú, por ejemplo, demandes por fuera, tú no demandas al administrador, demandas a la empresa. Obviamente si haces alusión en los hechos de que era el administrador el que ¿sí? Pero quien va a responder es la empresa, no el administrador. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Con gusto. Profe, una pregunta. Bueno, señora. Sí, ¿Cuándo pregunta. Una renuncia motivada, que es eso? Y digamos, por X o Y motivo no la acepta el empleador, ¿qué sucede ahí? Bueno, listo, ponle atención, que eso acostumbran a hacer las empresas. Cuando el trabajador va a renunciar, digamos, por una justa causa imputable al empleador, lo que llamas una renuncia motivada. Profe, en este caso, digamos, sería por malos tratos recibidos durante 3 años, es decir, gritos e insultos. Exactamente. Entonces, ponle atención. Primero, tendrías que pasar la carta de renuncia por escrito y en esa cartica decirle al empleador la causal por la cual está renunciando o las causales por las cuales está renunciando y mencionárselas, ¿sí? Ahora, si no te la quiere recibir, no te quiere dar recibido en la copia ni nada de esto, sencillo, envíala por correo certificado. ¿Sí sabes qué es el servicio de correo certificado? Sí, señor. Entonces la envías por correo certificado y obligatoriamente ahí sí la reciben porque el correo certificado entrega y te da constancia a ti de que entregó. Y ya con esa constancia que entregó, tú tienes la prueba de que radicaste tu renuncia motivada y por qué razón la presentaste y ya podrías acudir a reclamar tu indemnización por despido sin justa causa o por autodespido o despido indirecto. Entonces la envías por correo certificado y no te pones a pelear ahí si te la reciben o no. Traes de 77, ¿cómo es que se llama esa empresa? Bueno, hay muchas empresas manejan 472. 472 o ya casi todas, Servientrega, Interrapidísimo y todas estas también manejan correo certificado. Vale un poquito más, pero lo que hace el correo certificado es que te dice en 2 días, 3 días, le damos constancia de que se entregó, de que se radicó, de que se dejó. Y esa constancia que te entrega la empresa de transporte es como el recibido que te daría si tú lo radicas de manera personal y te firman la copia del recibido. Entonces ahí ya quedan enterados, quedan notificados de tu renuncia con el correo certificado. ¿Listo? Ok, y digamos, bueno, le aceptan la renuncia, ¿solo quedaría, digamos, la renuncia en la empresa o también pasaría esa renuncia al Ministerio de Trabajo? Que si la renuncia quedaría, que si la pasas solo a la empresa o la pasas también al Ministerio de Trabajo. No, o sea, digamos, yo la pasé a la empresa, ¿verdad? Sí. ¿Solo queda en la empresa o también, digamos, cuando hacen el proceso de desafiliarla a uno, esa queja, digamos, que uno puso, pasaría al Ministerio de Trabajo o a menos de que uno vaya al Ministerio de Trabajo y coloque la queja? Sí, exactamente. No, eso no pasa automáticamente al Ministerio de Trabajo porque el trabajador es el que debe activar y acudir al Ministerio de Trabajo. La empresa no va a ir allá a llevar tu queja porque
porque la empresa no se va a autodelatar, ¿sí me entiendes? Entonces ella no va a ir allá a decir, mire, es que me renunciaron por esto y esto y esto, no, ella no va a hacer eso jamás, y no está obligada a hacerlo. Te tocaría a ti, le toca al trabajador acudir al Ministerio de Trabajo y presentar la queja también, ¿sí? Y ahora, Ok, si acudes al Ministerio de Trabajo, por ejemplo, acudes, después de que renuncies, acudes para solicitar una conciliación. Allá pueden citar al empleador, decirle, mire, su trabajadora renunció porque usted incurrió en estas justas causas de malos tratamientos, y eso da lugar a que usted tenga que pagarle una indemnización por despido sin justa causa a su trabajadora. Entonces, lo invitamos aquí en conciliación a que pague la indemnización. De lo contrario, si no la quiere pagar, la trabajadora va a acudir a los juzgados, a la rama judicial, a un proceso judicial, y allí tendrá que pagar eso, más las agencias en derecho y las costas del proceso, más todo lo demás que demande el proceso. Entonces, pues le sale más razonable al empleador pagar en conciliación que irse a un proceso laboral, aunque hay empleadores tan tercos que ni siquiera acuden a la audiencia de conciliación, o acuden y no dicen que no quieren conciliar y esperan a que los demanden, y finalmente después de 4 años, 3 años, tienen que pagar en el juzgado y van a tener que pagar mucho más. Pero por tercos, por orgullo, a veces no concilian y no pagan en la conciliación. ¿Ves? ok, profe, muchas gracias. Con gusto. Bueno, terminemos de ver estas justas causas del empleador, y luego sí, si quieren, absolvemos más preguntas, ¿vale? Bueno, entonces aquí nos dice, la otra justa causa por la cual el trabajador puede renunciar imputándosele al empleador es cuando el empleador o los representantes del empleador inducen al trabajador a cometer un acto ilícito. Es decir, aquellos empleadores, aquellos jefes, aquellos directivos que utilizan a los trabajadores para que hagan actos ilícitos, ¿cierto? Y eso ocurre muy a menudo. Yo, por ejemplo, lo viví en una gobernación, que no voy a decir de qué departamento. Yo llegué a trabajar a una gobernación, a la oficina de licitaciones, de contratación pública del departamento. Y resulta que a mí, en materia de contratación pública, todo eso es pura corrupción, ¿no? Y bueno, yo estaba recién graduado en esa época, estoy hablando desde hace como 17 años. Y uno de adolescente y de ingenuo, y por conservar su trabajo, pues uno hace caso y uno obedece. Y resulta que a mí me daban órdenes, y las órdenes que me daban era cometer actos ilícitos en materia de contratación pública. Entonces, modificar los pliegos, ajustar el pliego al perfil del contratista, al que decía el gobernador o al que decía el jefe de la unidad de contratación. Aprobar la evaluación jurídica de ese contratista, si tocaba, si para que ganara ese contratista, entonces si tocaba que cambiara la oferta, la propuesta, entonces tocaba bajo cuerda comunicarse con él y decirle que me cambiara la propuesta. El tema fue que yo me di cuenta de que me estaban utilizando y que nos estaban utilizando a todos, pues para los intereses personales del gobernador y de los jefes, en materia de contratación pública, y yo renuncié. Yo dije, no, yo no estudié para esto, para ayudar a robar a nadie, y menos para irme a la cárcel, ¿sí? Entonces yo preferí renunciar, pese a que me pagaban muy bien, pero yo dije, no, yo no hago más caso a eso, y renuncié. Pero como estaba con el sector público, pues no pude acudir a reclamar una indemnización por despido sin justa causa. Si yo hubiese estado haciendo esto en el sector privado, hubiese podido acudir a reclamar una indemnización por despido sin justa causa con base en esta causal. Pero como no opera en estas mismas causales en el sector público, pues no pude hacerlo. Entonces miren que hay empleadores que inducen a los trabajadores a que cometan ilícitos, ¿cierto? Y en el sector público eso se ve muchísimo, ¿no?
En el sector privado también hay empresas que le enseñan a sus trabajadores a engañar al cliente, a estafarlo. Dice, mire, usted ofrézcale este producto y ofrezca el producto de la mejor categoría y finalmente le vendemos uno que tiene de menor categoría y le hacemos creer al cliente que está comprando el producto más caro, el de mejor categoría. Y están engañando al cliente y se le enseña a los trabajadores a engañar a los clientes, ¿cierto? Lo mismo sucede con esos operadores, esas empresas de operación móvil que engañan a la gente haciéndola retener ahí, no la dejan cancelar su plan. Bueno, hacen un poco de piruetas, ¿cierto? Entonces, bueno, eso ocurre muy a menudo. O que induzcan al trabajador también a realizar conductas contrarias a sus convicciones religiosas o políticas, ¿sí? Ese trabajador que lo obligan, por ejemplo, a difamar de su religión, ¿cierto? Y el tipo o la dama es bien católico o bien cristiano y lo ponen a hacer cosas o a difamar de la religión católica o cristiana, pues tiene todo el derecho a renunciar, ¿no? O lo ponen a difamar de sus propias convicciones políticas, ¿cierto? Es como que a una persona de derecha la pongan a difamar de la derecha y hablar maravillas de la izquierda, ¿no? O viceversa, ¿no? Pues tiene, digamos, las razones para poder renunciar, ¿no? Cuarta, todas las circunstancias que el trabajador no pueda prever al celebrar el contrato y que pongan en peligro su seguridad o su salud y que el empleador no se allane a modificar. Claro, ese es el caso, por ejemplo, ese trabajador que le dicen que le van a pagar tanto dinero si se va a trabajar a un pozo petrolero, ¿cierto? Y resulta que ese trabajador se va contento porque le van a pagar todo dinero, pero resulta que llega al pozo y le toca dormir en condiciones precarias, ¿no? En una carpa, con muchísimo calor, con zancudos, cuando llueve se entra el agua, eh, y, y se le ha pedido al empleador que mejore esas condiciones de esas carpas y el empleador o las instalaciones de donde ellos duermen, y el empleador no se allana a modificarlas, a mejorarlas, a subsanar esas deficiencias. Entonces, cuando eso ocurre, pues el trabajador está en todo su derecho de pasar su cartica de renuncia argumentando que renuncia por esa causal y chao, y se va. Y después puede cobrar la indemnización por despido sin justa causa. Lo importante siempre es tener las evidencias para poder demostrar estas justas causas, es decir, tener las pruebas. El trabajador, si logra probar esto en un proceso judicial, pues tiene todo el derecho o va a ganar el proceso, ¿cierto? Si no lo logra probar, pues lo va a perder. Entonces es importante hacerse bien a las pruebas, ¿cierto? Tomar fotografías, guardar documentación, grabar, ojalá, audios, videos, conversaciones, chats, correos, documentos, todo lo que pueda, los medios de prueba de los que se pueda armar. ¿Listo? Y quinto, todo perjuicio causado maliciosamente por el empleador al trabajador en la prestación de servicio. Es decir, cuando el empleador de manera maliciosa le inventa justas causas de despido al trabajador para tener una justificación para despedirlo, ¿sí? Entonces, aquí pues hay que ser muy astuto y el trabajador debe también guardar evidencia de que lo que le están buscando es una coartada para sacarlo, ¿cierto? Y debe, digamos, hacerse las pruebas para poder demostrar lo contrario o para poder Profe, demostrar pregunta, esto. Señor. ya que usted toma el tema, si el trabajador es bien malo, pero pues no hay pruebas, bueno, yo creo que por proceso disciplinario, pero si uno pues le cancelan contrato y le dicen que por justa causa o por en el tema de recorte de personal, ¿es válido? Lo que pasa es que cuando a ti te dicen que te despiden por justa causa, te tienen que decir cuál es la justa causa, ¿cierto? ¿Cuál es la justa causa? Y el recorte de personal por sí solo no es una justa causa.
Entonces, cuando eso suceda y tú consideres que no, pues que no estás inmerso en ninguna de estas justas causas, pues puedes acudir a un proceso judicial y demandar, y argumentando que el despido fue sin justa causa. Y le va a tocar al empleador demostrar en ese proceso que el despido sí fue con justa causa. Tiene que el empleador demostrar que el despido fue con justa causa, es decir, tiene que demostrar que tú incurriste en una causal, en una justa causa, de las de este artículo 62 o en las del 58 y 60, que son el incumplimiento de las obligaciones del trabajador o la comisión de una prohibición especial del trabajador. Tendrían que probarlo. Si el empleador no logra probar eso, el juez lo va a condenar a pagar la indemnización por despido sin justa causa. Entonces, claro, muchas veces a uno le terminan los contratos, lo despiden, le dicen que con justa causa. Mentiras. ¿Cuál con justa causa? Ese es el cuento de las empresas, ¿cierto? Por eso es importante conocer estas justas causas, porque te tienen que decir por qué, por cuál, ¿sí? Si el empleador no dice por cuál o por cuáles justas causas se están despidiendo y tú sabes que has cumplido a cabalidad, que no está inmerso en ninguna, ¿cierto? Pues tienes derecho a reclamar, a demandar y reclamar la indemnización por despido sin justa causa. ¿Vale, Félix? Sí, señor, profe, gracias. Vale. Bueno, y la sexta dice el incumplimiento sistemático sin razones válidas por parte del empleador de sus obligaciones convencionales o legales. Es decir, aquí es cuando es el empleador el que de manera sistemática incumple con sus obligaciones como empleador. Las obligaciones legales ya sabemos que son las que están allí en el artículo 56, las del empleador, ¿cierto? Las especiales, las que vimos en la clase pasada, o las convencionales, es decir, las que están en el contrato, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ese empleador que no afilia a Seguridad Social a sus trabajadores, que paga el salario tarde, que no paga las prestaciones sociales a tiempo, que irrespeta, que está inmerso en cualquiera de las justas causas que acabamos de mirar, que estamos mirando, ¿cierto? Pues, y ya digamos, lo ha hecho de manera sistemática o que trata mal a los trabajadores, pues ya está inmerso en una justa causa para que el trabajador renuncie y le cobre la indemnización por autodespido o despido indirecto. Y séptima, la Pero una exigencia. pregunta. Sí, señora, pregunta. Cuando se dice que injusta causa, eso no importa el tipo de contrato que tenga. Tienen que decirle a uno por qué lo despidieron. Claro, 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 claro. Independientemente de la modalidad de contrato que se haya firmado, sea un contrato a término indefinido, sea un contrato a término fijo, sea un contrato por duración de la obra, labor contratada, o sea un contrato accidental, ocasional o transitorio, ¿sí? Te tienen que decir, si te dicen que es por justa causa, te tienen que decir cuál es la justa causa. ¿Listo? Te la deben decir, te la deben mencionar. De lo contrario, se entiende que es un despido, se presume que es un despido sin justa causa, si no te mencionan la justa causa. Y eso lo dice la jurisprudencia, que si el empleador no menciona la justa causa, se presume ese despido sin justa causa. Y por ende, procede el derecho a cobrar la indemnización por despido sin justa causa. ¿Sí? Profe, pero mira que, bueno, yo hago entrevistas y normalmente cuando uno le pregunta a la persona, normalmente siempre dicen es que lo sacaron de la compañía por recorte de personal. Sí, pero mira que ese recorte de personal es una excusa y digamos que las empresas inventan, pero por ejemplo, si tú estás en modalidad de contrato a término indefinido, el recorte de personal no es una justa causa, ¿sí? Porque el recorte de personal tendría que probar el juez, tendría que probar el empleador en el proceso judicial, por ejemplo, que ese cargo para el cual se contrató a esa persona ya no se requiere en la empresa cuando el contrato es a término indefinido. Ese cargo ya se suprimió, ¿sí? De lo contrario, ese argumento es falso. Si a ti te dice la empresa que por recorte de personal, pero va uno a mirar y resulta que en tu reemplazo está otra persona haciendo las mismas funciones, pues ese recorte de personal es mentira, ¿sí?
Ahora, el recorte de personal debe estar sustentado en los estados financieros, en el equilibrio económico de la empresa. Entonces, todo eso sale a flote en un proceso laboral. Y el empleador debe probar que realmente estaba en un déficit, en una etapa delicada económicamente, que lo obligó a un recorte de personal, porque y tiene que probar, tiene que, mejor dicho, mostrar las cuentas, poner las cuentas sobre la mesa. De lo contrario, el juez no le va a comer carreta de que recorte de personal. Sí, pero es que el recorte de personal debe estar basado en una crisis, con una situación financiera, económica delicada del empleador. De lo contrario, eso no es que se inventan que recorte de personal y eso no opera así automáticamente. O sea, ¿Me como lo que entiendes? pasó, sí señor, como lo que pasó con Don Gediondo, pues que él cerró, sí, cerró todos los restaurantes y pues fue válido porque ya estaba en quiebra. Bueno, Exactamente, el déficit. exactamente. Él sí, porque él entró en un proceso de liquidación, en un proceso sí, él entró en quiebra, mejor dicho. Y eso, digamos, eso sí es una prueba evidente y una justa causa para despedir y decir que despide con justa causa por una crisis económica o una crisis financiera. Exactamente. Pero eso tiene que demostrarlo en el proceso, porque la mayoría de empleadores le echan ese carretazo y con eso ya cañaron al trabajador, ¿sí? Por eso el trabajador puede acudir y dentro del proceso es que se va a ver realmente si eso es cierto o no, ¿sí? Listo. Entonces, bueno, la 7, la exigencia del empleador sin razones válidas de la prestación. Ah, bueno, ojo. Esta 7 consiste en que el empleador le exija al trabajador que preste un servicio distinto para el que lo contrató. Digamos, a usted lo contrataron para que conteste para call center y de un momento a otro el empleador lo manda de celador, de vigilante, o lo manda de mensajero, ¿cierto? A mí me contrataron fue para esto y yo me presenté a este empleo, fue porque yo reunía ciertas capacidades y me gustaba hacer eso, yo quería hacer eso y yo tenía experiencia en eso, yo no sé de ser vigilante ni de ser mensajero. Entonces, ahí puede el trabajador renunciar, argumentar esa causal y cobrar y solicitar el pago de su indemnización por despido sin justa causa. O en lugares diversos de aquel para el cual se le contrató, ¿cierto? Que usted lo contrataron para trabajar en tal lugar y de un momento a otro su empleador le dice, no, ahora le va a tocar ir al otro lado de la ciudad y me va a trabajar allá, ¿cierto? O se me va a cambiar de municipio. Pero es que a mí usted no me comentó eso, ¿cierto? Yo pensé que yo venía trabajando acá y usted me contrató para trabajar acá y cómo me va a cambiar, me va a mandar por otra parte, ¿cierto? Yo vivo muy lejos de allí, me sale muy costoso, no me puedo desplazar, ¿sí? Renuncio y argumenta por qué renuncia, ¿cierto? Y listo. Y la octava, cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones. Ojo, esta es la que vimos la clase pasada, pero ya del empleador. Miren, cualquier violación grave de las obligaciones especiales del empleador o de las prohibiciones que incumben al empleador según los artículos 57 y 59 del Código, es decir, las que estudiamos la clase pasada. Recuerden que la clase pasada estudiamos las del empleador y las del trabajador, ¿cierto? Las del empleador están en el 57 y en el 59 y las del trabajador están en el 58 y en el 60, las del trabajador. Entonces miren que lo que vimos la clase pasada está subsumido aquí en estas justas causas. Y a lo último nos dice el parágrafo, dice, la parte que termina unilateralmente el contrato debe manifestarle a la otra en el momento de la extinción, de la terminación, la causal o motivo de esa determinación, es decir, por qué causal o por qué razones está dando por terminado el contrato, está renunciando o está despidiendo. Debe mencionarle la causal, ¿sí? Porque posteriormente no pueden alegarse válidamente causales o motivos distintos, ¿sí? Es decir, si el empleador a usted no le dice por qué lo despidió,
o le dice que lo despidió por una causal, después en el proceso judicial no puede salir a alegar otra causal o otras dos causales que no mencionó en la carta de despido. ¿Sí me hago entender? Entonces es importante, tanto empleador como trabajador, sea cual fuere el que va a terminar unilateralmente el contrato. Por ejemplo, si es el empleador, que en la carta de despido le diga la causal o las causales por las cuales lo está despidiendo, y viceversa, el trabajador en su carta de renuncia le diga al empleador por qué causales o por qué causal está renunciando. ¿Sí? Y listo. Para poder acudir al proceso judicial. Bueno, ese era el tema que les tenía para hoy. Nos pasamos 23 minutos, pero bueno, no importa, lo ideal era poder abordar el tema, porque este tema es importante para la actividad entregable de la unidad 2, ¿cierto? La unidad 2 tiene que ver, los va a poner a ustedes a pensar un poco en las justas causas para dar por terminado el contrato de trabajo a un trabajador, ¿sí? Y los va a poner a pensar en los fueros de estabilidad laboral reforzados. Esos fueros de estabilidad laboral reforzados tenemos que verlos en la próxima clase. Entonces ya la próxima clase terminamos de ver los temas que están relacionados con la actividad entregable de la unidad 2, ¿sí? Que todavía tienen tiempo para esa actividad. Entonces, en 8 días en la clase miraremos los fueros de estabilidad y ahí sí pasaremos en la tutoría, en la franja de la tutoría, a explicar la actividad, y esa actividad ya va a quedar supremamente clara porque como ya vimos los temas, entonces se va a entender muy bien y va a quedar muy fácil de resolver. ¿Listo? La vamos en la misma tutoría prácticamente que la vamos a resolver. ¿Sí? Entonces, hoy no voy a hacer tutoría, pues porque no voy a ir a explicar la actividad entregable cuando no hemos terminado de ver los temas. Y a mí me interesa es que veamos primero los temas y luego pasemos a la actividad para que la actividad se pueda comprender más fácilmente teniendo ya conocimiento de los temas. ¿Listo? Entonces, igual tenemos tiempo para la actividad entregable 2, tenemos un mes más. Estamos a puertas de que ustedes deban entregar la actividad entregable 1, ¿cierto? Creo que tienen plazo hasta el 21. El 27, profe. Hasta el 27 de este mes, para la 1. Señor. Sí, señor, profe. ¿Seguro? ¿Estamos seguros de eso? Porque tenía entendido yo que era... ¿Para 21. cuándo? 21. Sí, es 21. Ten cuidado con eso porque se te pasa el plazo. Es hasta el 21 de la actividad entregable 1. ¿Sí? Ahora miramos bien eso. Al 27 es la evaluación de pares. Sí. Ah, ok. Sí, Sí, señora. profe, efectivamente. 22 Sí. y evaluación 27. Ah, perfecto. Sí, señor. Entonces tienen plazo de cargar hasta el 21 la actividad entregable 1. Y recuerden que a partir del 22 se abre la fase de evaluación por pares que va hasta el 27. ¿Sí? Entonces, tener muy presente eso para que no se les vaya a pasar la fecha. ¿Listo? Bueno, si hay alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta que ustedes tengan con relación a esta actividad entregable 1. Ese es en grupo, ¿cierto, profe? No, la 1 es Es individual. La 1 y la 2 son individuales. La que es en grupo es la 3. La actividad entregable 3. La de la unidad 3. Pero esta 1 y la de la unidad 2 son individuales. ¿Sí? Recuerden que esta actividad entregable 1 nosotros la abordamos y la explicamos muy bien, casi que la desarrollamos en la franja de la tutoría, y es decir, en la clase explicamos los temas, que fue la clase donde explicamos el concepto de contrato individual de trabajo, los elementos esenciales del contrato individual de trabajo, como la prestación personal, el servicio, la subordinación y la remuneración, y su diferencia con el contrato de prestación de servicios. ¿Se acuerdan? Y hablamos del principio de la primacía de la realidad para poder reclamar los derechos laborales en caso de que estuviéramos vinculados por prestación de servicios y en caso de que en la realidad se dieran los 3 elementos del contrato de trabajo. Y se acuerdan que miramos el caso de Marinero SAS
que mirábamos que allí tenían contratados a los operadores de pesca por prestación de servicios y solo a los capitanes por contrato de trabajo. Entonces, recuerden que en esa clase y en esa tutoría abordamos esta actividad entregable, quedó súper explicada allí. Entonces, para los que no la, digamos, no la tienen presente, vuelvan allí al foro de novedades, busquen esta clase y esta tutoría, esa grabación de esa clase y esa tutoría que fueron el mismo día, y ahí está facilito abordarla, facilito. En la tutoría yo incluso les di los tips para resolverla ahí en la tutoría. Les di, digamos, como el eje central en cada punto para que ustedes lo amplíen un poquito y lo complementen, ¿sí? Entonces es importante que vayan al foro de novedades para recordar los que no recuerdan, digamos, bien ese tema. Pero esa actividad entregable está muy fácil y pues la explicamos en esa tutoría. ¿Listo? Bueno, entonces, pues decirles que no nos vamos a cambiar a la franja de la tutoría ahorita ya, porque ya llevamos 28 minutos y como les dije, pues no voy a hablar de la actividad entregable de la unidad 2 hasta la otra clase, hasta la próxima tutoría, en 8 días, que terminamos en la clase el tema y ahí sí pasamos a explicar la actividad entregable. ¿Listo? Sin embargo, si hay dudas, inquietudes, preguntas, pues las pueden hacer en este espacio, en esta franja. Si no hay dudas, pues los dejo ya descansar y nos veremos en 8 días. Listo, profe, gracias. Con mucho gusto, Feliz. Gracias. Gracias. Con mucho gusto, Angie. Muchas gracias, Gracias, profe. feliz noche. Gracias, Igualmente profe. para ustedes. Gracias. Una feliz noche. Profe, muy amable. Con Gracias. mucho gusto, William, con mucho gusto. David, ¿tienes alguna pregunta por ahí? David Santiago. Profe, gracias. Feliz noche. Igualmente, feliz noche para ti. Como la clase pasada había dicho que había una parte donde uno podía escoger los grupos, donde habían personas que ya se habían inscrito, se puede decir. Pero la verdad a mí no me aparece esa opción para ¿Cuál, poder. David? ¿La de inscribirte a un grupo? Sí, señor. No sé por qué, no Eh, sé. no, sí, mira, te voy a compartir pantalla y te voy a mostrar por dónde se hace eso. Esto es para la actividad entregable de la unidad 3, ¿no? Entonces puedes ir a la actividad entregable de la unidad 3 y por allí puedes acceder. Vas a la actividad entregable de la unidad 3, vas aquí donde dice grupos de trabajo, mira, ¿ves? Está en azul y está el hipervínculo, apenas uno pone el cursor ahí, se activa el hipervínculo, damos clic Sí, allí, damos clic ahí y nos va a llevar allá, mira. Entonces aquí tú eliges el grupo en el que te vas a inscribir, por ejemplo, este grupo 6 tiene ya 4 integrantes, le falta uno, digamos que tú dices, voy a meter aquí. Seleccionas ahí el circulito y le das aquí abajo guardar mi elección y listo, quedas ahí. Si quieres ver los integrantes de cada grupo, vas aquí al lado derecho en la columna del lado derecho donde dice miembros del grupo, mostrar miembros del grupo, das clic ahí y mira que ahí se despliegan los nombres de cada uno de los integrantes que hay en cada grupo. Hay 10 grupos solamente con una capacidad máxima de 5 integrantes por cada grupo. Entonces son 50 estudiantes, 10 grupos de 5, ¿sí? Entonces eliges el grupo en el que te quieras meter, incluir, y le das guardar mi elección, ¿cierto? Digamos, si dices, no, me quiero meter en el 9, entonces das clic en el 9 y das guardar mi elección. Y listo. Así de sencillo es matricularse en un grupo. Y pues la idea es que contactes a tus compañeros de grupo, ¿no? Y les escribas, mira, estoy en el grupo con ustedes, este es mi número de teléfono, por favor incluyanme allí para que nos contactemos y organicemos nuestra primera reunión para distribuirnos trabajo, tareas. Y listo. Les escribes aquí por el aula virtual, los ubicas aquí en participantes y les envías un mensajito y listo. ¿Vale? Así de sencillo es. ¿Sí te gracias. parece? Entonces,
por la actividad o incluso, Ahorita voy a verificar. sí, o incluso por menú de herramientas también, David. Aquí en menú de herramientas, mira. Tú vas aquí en la pestaña de la derecha. No, en esta no. Aquí en el menú de la izquierda, el último acá te dice menú de herramientas, mira. Y aquí te aparecen novedades, dudas, foro grupal, clase remota y grupos de trabajo, mira. Das clic allí también y te lleva al mismo punto. Entonces puedes ingresar o por el menú de herramientas en grupos de trabajo, puedes ingresar por la actividad entregable de la unidad 3, grupos de trabajo, y te lleva aquí. Seleccionas dando clic en el circulito y guardar mi lección. Y listo. Así de sencillo. ¿Vale? Listo, profe, gracias. Con gusto, David. Bueno, listo. Entonces, una feliz noche para todos. Gracias por la asistencia. Yo